Todos, esta es otra clase de representación arquitectónica. Voy a compartir la pantalla y vamos a comentar acerca de qué es lo que vamos a ir desarrollando, ¿no? Con respecto a la gente que quiere mostrar cuáles fueron sus avances, lo voy a dejar una vez concluido esta presentación. Y eso. Esta presentación les va a mostrar más o menos cuál es el encargo que ustedes van a tener, la rúbrica de este encargo, y todo se las voy a hacer llegar hoy día, más tarde, por medio del UCM virtual, para que tengan claro cuáles son cada uno de los puntos, que son los que voy a presentar ahora acá también. O sea, no, vamos a conversar acerca de ello. Y qué más, el encargo contempla esto que están ya desarrollando, este trabajo de las sombras, ¿no? Y de la forma. Y mucho de lo que se comentó en la clase pasada está dentro de esa rúbrica, ¿no? Desde el correcto uso del tiralínea, el correcto uso de la regla, la línea bien ejecutada, etcétera, etcétera. Comparto pantalla y empezamos desde ya. Bien. Para comentarles un poco acerca de los conceptos, básicamente, que son las cosas que ustedes van como encontrándose, ¿no? A medida que van desarrollando el encargo, ¿no? Básicamente nosotros podríamos conversar acerca de cuáles son los principios dentro de la geometría descriptiva. La geometría descriptiva hablada desde un punto de vista mucho más aplicado, más que matemático. Cualquiera podría, digamos, googlear lo que significa el concepto de geometría descriptiva y trata del análisis desde el punto de vista de plano cartesiano, ¿no? La ubicación de determinados puntos para poder generar volúmenes, ¿no? Generar cuerpos, ¿no? Nosotros nos interesa más el tema del dibujo en sí. Existe cierta premura, ¿no? En el aspecto de poder decir cómo yo muestro ciertos cuerpos, ciertos elementos en un dibujo, en una representación. Esto es lo que nosotros comentábamos en la clase pasada, ¿no? O antes pasada, en realidad, acerca de lo real, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros percibimos? ¿Qué es lo que nosotros nos rodea, lo existente? Y nosotros tenemos que generar proyecciones dentro de lo real para poder crear algo que es lo representado, ¿no? En rigor, lo representado no es real, pero toma elementos desde lo real, ¿no? La información para poder ser trasladada, traducida dentro de un elemento que en nuestro caso es un elemento bidimensional. Entonces, cada una de las gráficas, cada una de los elementos que nosotros hacemos buscan representar algo tridimensional en algo bidimensional. Para nosotros comprender qué es lo que significan las proyecciones, ¿no? Dentro de, como yo mencionaba, un elemento tridimensional trasladado en algo bidimensional, existen dos grandes maneras, ¿no? Una que es la proyección no plana, la cual implica de que nuestro cuerpo bidimensional, que es el que atrapa nuestra información, ¿no? Está en un plano que más bien de plano es una curva, por ejemplo. Podría tener la forma que fuere. A nosotros como arquitectos más nos interesa la segunda, ¿no? La proyección plana, la proyección que se deposita sobre un soporte que tiene condiciones, digamos, de un orden, digamos, de planitud como tal, ¿no? Estamos hablando en este caso ni más ni menos que de un papel, ¿no? Cómo nosotros pasamos lo que observamos, lo que nosotros experimentamos dentro de un papel, ¿no? Existen diversas maneras de ello y siempre se habla desde la proyección como tal, ¿no? Como ocurre con nuestras sombras, ¿no? En nuestro ejercicio. ¿Cómo esto nosotros podemos proyectarlo sobre el papel tal cual fuese una sombra? Y el resultado de él es una manera de observar, de comprender ese cuerpo, ¿no? de dar la información de ese cuerpo sobre nuestra representación. Ante ello que nosotros existen tres grandes puntos, ¿no? De lo que nosotros hacemos dentro de esta traslación, ¿no? de información. Lo primero es el plano de proyección, que era lo que hablaba. En nuestro caso, el papel. Lo que estamos haciendo hoy. Es ni más ni menos que el papel. La B son las restas proyectoras, ¿no? Que son los rayos proyectantes. ¿Qué son estas líneas que son las que
buscan generar esa traslación, ¿no? Esa manera de proyectar el cuerpo sobre el papel. Y el tercer punto, el centro de proyección. El centro de proyección en esto está graficado como si fuese una cámara, ¿no? Es como yo mirando desde este lugar el cuerpo y cómo, digamos, en un punto medio se genera este como holograma, ¿no? Cuando nosotros estemos desarrollando croquis, esto se va a denominar punto de fuga. Y eso es profundamente, como concepto, de algo que les va a perseguir el resto del semestre. ¿Cuál es el punto de fuga de nuestro elemento? Aquí tenemos una proyección que es como cónica, ¿no? Que converge, digamos, en este punto de fuga. Pero nosotros podemos tener proyecciones que no necesariamente buscan esta relación cónica, sino que pueden tener una proyección sin ese punto de fuga, sino que pueden ser paralelas, ¿no? Pero ya lo vamos a ver a continuación. Entonces, estos tres grandes puntos son los que, digamos, nos permiten entender, ¿no? De cómo nosotros estamos, digamos, trasladando esa información de un punto a otro, ¿no? El punto de fuga como tal. A esto es cuando yo me refiero a precisamente cuando nosotros croqueamos y nosotros estamos observando el croquis como desde el lado, ¿no? El punto de fuga lo que nos hace, nos permite establecer una relación, ¿no? Entre las escalas de los distintos cuerpos que nosotros queremos dibujar desde este centro, ¿no? Entonces, con esto podemos identificar qué elemento está más cerca y qué elemento está más lejos dentro de nuestro campo visual, ¿no? Que estamos generando. No es lo mismo una persona que está aquí que una persona que está acá en las medidas, puesto que el punto de fuga lo que busca es generar esa profundidad, ¿no? El punto de fuga existe también en nuestra experiencia de la realidad. Nosotros, cada vez que estamos observando, cada vez que miramos cualquier lugar, ¿no? de lo que nos rodea, siempre nuestro ojo busca proyectar una especie de punto de fuga y la perspectiva, ¿no? de las cosas la busca enlazar hacia ese punto. Por eso es que nosotros básicamente vemos cosas que se ven más chicas que otras, ¿no? Una persona que está cerca tuyo se puede ver más grande que un árbol que mide 16 veces el tamaño de esa persona. Pero el punto de fuga lo que hace precisamente que ese cuerpo más cercano se vea más grande que ese cuerpo lejano, que es más grande, ¿no? Esto se relaciona con este cono, ¿no? Con este gran cono. Y relaciona cada uno de estos cuerpos, ¿no? Dentro de ello, y como les comentaba un poco antes, nosotros tenemos esas proyecciones que son, digamos, en perspectiva, que es como básicamente decía, nosotros cada vez que nosotros miramos, nuestro ojo genera ese punto de fuga, y el punto de fuga va cambiando a medida que nosotros vamos cambiando la vista, ¿no? Si movemos los ojos levemente hacia el lado, el punto de fuga es algo completamente nuevo. En nuestra traslación a nuestro cuerpo bidimensional, es que esto se denomina la proyección plana de perspectiva, digo, ¿no? Que era muy parecido al ejemplo inicial que mostraba, con este como cono que se dibuja, ¿no? Implícitamente. Son esas líneas que son las que provocan, digamos, que un cuerpo que se ve más grande en la realidad se va dando de una manera más chica, ¿no? A medida de que se va alejando y se va proyectando dentro de ese papel. Sin embargo, existe también la otra proyección, que es está mucho más enlazada al dibujo de planimetría, ¿no? De las plantas, de las elevaciones, los cortes, que ya vamos a conversar de ello con mayor profundidad, que se llama la proyección plana paralela, la cual el punto de fuga no es más que está proyectado hacia el, comillas, infinito, ¿no? El punto de la primera instancia podríamos nosotros decir que está en una instancia medible, ¿no? Está aún, o sea, si alguien podría dedicarse a medir, ¿no? ¿Dónde está ese punto de fuga? Uno podría llegar a hacerlo, ¿no? Estará a 1 kilómetro, estará a 50 metros, estará a 2 metros. Lo que busca la proyección plana es trasladar ese punto de fuga hacia el infinito. Entonces, por eso es que da esa tendencia, digamos, de que las líneas que se proyectan, ¿no? Estos rayos proyectores, ¿no? Se ven de manera perpendicular, se ven de manera infinita, paralela, que nunca van a, comillas, unirse, ¿no? Que nunca van a converger en ningún punto específico de fuga. Eso nos permite tener un plano que abstrae, digamos, ese cubo en una nueva manera de comprenderlo, ¿no? En una manera, digamos, sin perspectiva, como tal. En una manera que nos permite ver la medida tal cual es. Entonces, da la impresión de que nuestra primera proyección, que es la de perspectiva, ¿no? Nos permite poder dibujar y aparentar, digamos, esa representación de el comportamiento de nuestros objetos tridimensionales sobre un espacio tridimensional. El croquis entra mucho en esto, ¿no? Nuestras ilustraciones de nosotros
ver los elementos dentro de un espacio se van a ver muy reflejados en esta proyección, ¿no? La de la perspectiva. En cambio, la paralela lo que busca es precisamente ser una cuestión mucho más informativa, busca hablar de precisamente cuánto mide con exactitud las cosas. Ahí va la voluntad distinta de las dos proyecciones. Nosotros como arquitectos tenemos esto como herramientas, ¿no? Para poder utilizar e informar cada una de las cosas que nosotros necesitamos informar. La proyección plana de perspectiva, ¿no? Como señalaba, y aquí está escrito, es el aspecto natural, ¿no? Que la representación busca, digamos, proyectar, ¿no? Es como el cubo está en ese espacio. Y hay un efecto que es lo que yo les decía, hay un árbol atrás que es mucho más largo, pero se ve más chico, que es lo que está mucho más cerca mío, ¿no? Y es el efecto del empequeñecimiento. Las cosas que están atrás se ven más chicas, precisamente por este gran cono que se proyecta, ¿no? Cosa que no ocurre en el otro, en el paralelo. Entonces sí, al momento de nosotros proyectar este cubo, se ve ese cubo tridimensional en nuestro plano bidimensional, ¿no? Dibujamos el cubo con los lados, dibujamos el cubo con ese cono de profundidad, que es básicamente lo que ustedes están viendo en este ejercicio de las sombras, ¿no? Desde la proyección de la luz, ¿cierto? Donde lo ubiquemos, el cubo paralelepípedo agarra una tridimensionalidad, pero que es una proyección de ella. Entonces, a eso es lo que busca conversar. Distinto es que cuando nosotros ponemos nuestra lámpara, digamos, en una cara, y nosotros podríamos interpretar que eso vendría a ser la proyección paralela, ¿no? Entonces resulta que esta proyección de perspectiva busca relacionar el punto de proyección. Siempre busca ese punto de fuga. Y los cuerpos se comportan desde ese punto de fuga, ¿no? Se dibujan desde ese punto de fuga. La ubicación de este punto de fuga, como les señalaba, modifica el resultado de la proyección y también cambia las longitudes proyectadas. O sea, si nosotros tenemos este cubo que mide 1, 1, 1, 1, en rigor, nuestro cubo proyectado, ¿no? Y muy improbablemente esto, digamos, va a medir 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Entonces, seguramente van a haber unas diferencias en las medidas que van a estar más a la razón de la proporción, más que a lo paralelo de los objetos. La proyección plana paralela, en cambio, es una relación ortogonal. Es perpendicular a la superficie, es plana dentro de su proyección, ¿no? No existe este empequeñecimiento, ¿no? Esa palabra es desgraciada, ¿no? Entonces, claro, nosotros tenemos acá otro objeto que no es un cubo, pero cada una de las observaciones dentro de esta proyección plana a tres papeles distintos lo que busca es precisamente mostrar lo que se ve sin ningún atisbo de perspectiva, ¿no? Con una total paralelismo, ¿no? Teniendo, digamos, desde el punto de vista que nosotros observemos, va a ser, digamos, la proyección que genere. Por eso es que básicamente en este plano de acá se ve como, digamos, tres grandes cuadrados. En este plano de acá se ven cuatro cuadrados que se ven como una figurita de Tetris, y en la de abajo se ven dos. Dependiendo del punto de vista de nuestra proyección plana paralela, es básicamente la forma de nuestro cuerpo. Mientras más complejo, más distinto va a ser cada una de esas proyecciones planas, ¿no? Lo que busca precisamente esta proyección, como les señalaba, es una representación, comillas, exacta, ¿no? Es una representación que nos permite a nosotros hablar de medidas. Es una representación que a nosotros nos permite ver cuál es la dimensión que este cuerpo, de una manera interpretativa, albergaría en un espacio. Y al momento de ocupar ese espacio, por supuesto que se le van a aplicar todas las proyecciones y los puntos de fuga al momento de ser observado, ¿no? Al momento de ser experimentado. Pero este plano es una instancia intermedia, ¿no? Es una instancia que busca hablar del objeto en sí. Como arquitecto, a esto nos sirve un montón para poder decir cuáles son las medidas que, por ejemplo, un maestro, un constructor o un ingeniero tiene que desarrollar dentro de lo que estamos proyectando. Ahora, dentro de estas proyecciones, si hablamos de paralelo, ¿no? Dentro de estos planos paralelos, no es lo mismo una proyección plana paralela ortogonal, ¿no? Que es básicamente la que estábamos observando, la cual busca al papel, el recipiente, ¿no? Nuestro soporte, de manera ortogonal, ¿no? Aquí supuestamente existiría un grado de 90, ¿no? Entre esa línea, entre esos rayos proyectores, ¿no? Y nuestro objeto dibujado.
Distinto es cuando nosotros podemos proyectar incluso esas mismas líneas paralelas, pero en un sentido hacia el lado. Cuando nosotros tenemos esas líneas paralelas, esos rayos hacia el lado, denominamos esto una proyección plana paralela oblicua. Y esto nos permitiría algo que después van a estar, digamos, mucho más interiorizados en ello, que son los dibujos en isométrica, por ejemplo, o en axonométrica, que nos permiten hacer una interpretación del efecto tridimensional, pero de un punto de vista paralelo. Ahí es cuando ya empieza como, digamos, a complejizarse la teoría, pero en el efecto, en lo que a nosotros nos importa, en la manera de dibujar, nos parece una herramienta más que válida para poder hablar de esos objetos. Aquí nosotros solamente tenemos una cara, aquí tenemos todas las caras, pero interpretadas paralelamente. Entonces, básicamente eso, si nosotros tenemos este cuerpo, que en rigor es un cilindro, ¿no? Es un cilindro que desde arriba se ve circular, ¿no? Y desde los lados se ve siempre cuadrado. Estas son, cada una son proyecciones paralelas del mismo objeto, pero vistos, digamos, desde arriba, en el caso de lo que se ve al medio, y desde los costados, en el caso de los cuadrados que se ve al medio. Es así de diferente la manera que nosotros tenemos de comprender, digamos, esos objetos tridimensionales en un elemento bidimensional. Y eso es lo que vamos a estar desarrollando en este curso. Ante ello, es que entiendo que en esta parte ahora viene el encargo. El encargo ahora se los voy a explicar, después vamos a conversar acerca de lo que ustedes llevan avanzado con el ejercicio de la sombra y después vamos a seguir cada uno trabajando lo que tiene que trabajar. El encargo 1 parte 0, esto es lo que yo les mostré la vez pasada, son los materiales a considerar, el papel hilado, el tiralínea, que les recomiendo esas tres, la regla, la escuadra, el escalímetro, háganse de alguna de ellas. Y el ejercicio básicamente usaba una lámpara o un punto ampolleta, no un punto de luz. Nosotros necesitamos buscar y dibujar esa sombra del elemento seleccionado sobre ese papel, ¿no? Sin moverlo de la posición del papel. La sesión pasada vimos un montón de trabajos bastante correctos en el punto de vista que ustedes ya interpretan, digamos, de cómo dibujar esa sombra. Hubieron algunos errores mínimos dentro de, digamos, esa línea extra que había que interpretar, ¿no? La interpretación de las aristas faltantes. Pero eso debería mejorarse ahora. Esto debería la sombra repetirse 10 veces, todos lo tienen claro, esta es la parte 0, el encargo 1. Esto ya lo tenemos. Ahora veamos qué es lo que viene. El encargo 1, parte 1, hay que crear un cuerpo mediante distintos paralelepípedos, cubos, cilindros o conos, y hay que pegarlo entre sí. ¿Qué significa esto? Tengo una gráfica que habla de ello. Pero básicamente la sombra ustedes la estuvieron haciendo con un paralelepípedo o un cubo, un elemento simple, sencillo, para poder precisamente observar esa sombra. Ahora estamos subiendo la dificultad y ya no se trata solamente de un cubo, sino que es hacer un cuerpo distinto, el cual ustedes van a pegar distintos paralelepípedos, distintos cubos. Básicamente un ejemplo sería esto. Agarren cualquier caja, una caja de té, una caja de fósforo, lo mismo que ya vieron, y peguen un elemento con otro, y generen un cuerpo distinto, ¿no? Un cuerpo con una forma completamente distinta. Yo aquí pegué 5 elementos, 1, 2, 3, 4, 5. 5 elementos son los que ustedes van a necesitar pegar entre ustedes. ¿Cómo? Ustedes lo ven. Que sea, digamos, bien pegado, básicamente. Yo aquí lo hice súper sencillo. ¿Profe? Esta cara, ¿no? La del piso. Esperemos un poco. La cara del piso, ¿no? Aquí también dejé esta cara del piso en el mismo lugar para que no genere ningún pandeo y la cuestión no se caiga. Dejé 2 cuestiones arriba del cubo para que la gravedad no afecte mi objeto. Y el elemento que está allá al fondo atrás también buscaría hacer lo mismo. Ahora sí. ¿Quién dijo, profe, por ahí? ¿Algo triangular se puede? ¿O tiene que ser cilindro Una y, pirámide, dices tú. por decirlo así? Sí. Sí, yo creo que sí. Sí. No lo había Ya. pensado, pero creo que también podría estar. Sí, no hay problema. La complejidad de esto da más en la forma de lo que lo peguen, más que en llenar de cilindro, llenar de cubo o cono, etc. En ese aspecto, utilicen cualquier elemento, cualquiera. Pero que sea un elemento sencillo, que no sea no sea una rama o un árbol, por ejemplo. Necesito que sean ciertos poliedros, ¿no? Ciertos volúmenes que sean entendibles. El encargo 1 parte 2, porque ya Profe, fue, escucho, ¿cuántos elementos tienen que ser? 5. Ok. 5 elementos. Ese fue el encargo parte 1. Creen ese monstruo, creen esa cantidad de elementos pegados, que no tengan ninguna forma aparente, o quizás sí, no sé, véanlo.
Pero eso es básicamente lo que se pide en la primera parte de este encargo. La segunda parte es que ustedes van a generar proyecciones paralelas planas, que era lo que estaba hablando recién, dentro de ese objeto. Deben bocetear desde cada lado 4 elevaciones y una planta de ese elemento. Básicamente lo que se ve aquí. Básicamente lo que se ve aquí. Aquí faltarían básicamente otras 2 que son las que están en el sentido de nosotros. Básicamente lo que se ve en esta fichita de Tetris. Deben hacer una planta y 4 elevaciones de este elemento. Una planta, no 2. Una. ¿Profe? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tiene que tener formato el trabajo? Eso va a estar en la rúbrica, pero ya lo voy a explicar. Ya. Las 4 elevaciones y una planta, yo les sugeriría que la ordenen de esta manera. Pero ya lo voy a explicar mejor. De esta manera. Pongan la planta al medio y las elevaciones del cuerpo hacia los costados. Esa es la mejor manera que ustedes tienen como para poder comprender básicamente lo que están dibujando. Y en el momento que lo estén haciendo no se pierdan, ¿no? Es una cuestión como súper sencilla. Pero el formato de eso ya se los voy a mostrar bien. Para esto, lo que necesitan son los mismos materiales que tenían para la sombra proyectada, ¿no? Un lápiz tiralínea, 03, 05, 07. Jueguen con la valorización de las líneas, ¿no? ¿Cuáles son las líneas que ustedes van a dibujar más gruesas y cuáles son las más delgadas? ¿Cuáles van a ser punteadas, cuáles no? Etcétera. La regla y el papel hilado, sí o sí. Entonces aquí tengo el ejemplo que les mostraba anteriormente, ¿no? Del monstruo que hice yo. Tengo la imagen desde la elevación, ¿no? En cada uno de estos costados. Y tengo la imagen de la planta. ¿Qué es lo que importa acá, chiquillos? Que ustedes logren poner las elevaciones precisamente en la cara que corresponde, ¿no? Necesitamos que sean ordenados, pues, como arquitectos tenemos que serlo. Entonces, cada una de las relaciones entre elevación y planta es, digamos, directa, ¿no? Esta es la elevación de esta cara, ¿no? Esta es la elevación de esta cara, ¿no? Y aquí, ese cubito que está acá, aparece aquí dibujado. Este que está acá, se ve esta cara, por lo tanto esta es la que se está dibujando. Va a ser un dibujo sencillo, ¿no? Va a ser un dibujo de líneas sencillas, tal cual están dibujando las sombras, ¿no? Pero la comprensión de dónde va cada elemento, ¿no? Y la anulación del punto de fuga es lo que importa acá, chiquillos. Eso es lo que es necesario que ustedes comprendan. Aquí nosotros no tenemos perspectiva, y lo digo de esa manera, y después pueden volver a ver este video, y aquí se los dije. En esto no hay perspectiva. Todas las proyecciones son paralelas. Todas. Parece sencillo. Yo creo que lo es. Dependiendo de la forma que pongan el elemento, va a ser profundamente sencillo. Y como son 5 elementos, digamos, en rigor ninguna cara debería vérseles completamente igual a la otra. Hay una interpretación rápida que hay que hacer desde la observación de este elemento, ¿no? Mírenlo desde los lados, compréndanlo, y luego van, y con la regla van midiendo, y van dibujando esto sobre un papel con el tiralínea. Sugeriría, por supuesto, que primero lo hagan en un lápiz mina y cuando estén seguros, pum, apliquen el tiralínea. Esa es sugerencia personal, yo lo tomaría así. Y ahora le encargo 1, parte 2, que me equivoqué, esta es la parte 3. Ahí hay un número que voy a corregir en la presentación. De este mismo cuerpo, ¿no? Vamos a hacer proyecciones planas perspectivas, que es lo otro que hablé en este curso. Así de sencillo. Ahora, esto implica una interpretación de ojo de parte de ustedes, de ojo. Seguramente van a ver, digamos, dibujos mal dibujados aquí, y no los culpo por ello, porque esto es lo que más trabajo requiere, ¿no? Más experiencia. Aquí sugeriría de que no pongan el primer dibujo que hicieron, sino que prueben esto, ¿no? Vean cómo ustedes pueden generar estas proyecciones. Tomen el nuevo cuerpo, ubíquenlo en un plano blanco, ¿no? Dibújenlo en distintas posiciones, en 2 distintas posiciones. Les doy la posibilidad de que ustedes reflexionen en cómo las sombras se proyectan entre ellos y en el espacio se ubican. ¿Qué significa que reflexionen? Si ustedes ven que una cara se ve más clara que la otra y quieren dibujar que esa cara se ve más oscura, pónganlo, ¿no? No tengo ningún problema con ello. Reflexionen acerca de las líneas de proyección que se vuelven evidentes. Y esta parte es la que yo creo que es clave en este ejercicio. De primera, de texto no se entiende. Reflexionar acerca de las líneas de proyección que se vuelven evidentes. 2 líneas paralelas parecieran converger en un punto por la perspectiva, ¿no? Entonces lo que ustedes tienen que hacer es proyectar dichas líneas. Lo voy a explicar con la imagen siguiente. Los materiales son los mismos. No estamos hablando de nada más. El monstruo que ustedes hicieron, el tiralínea, la regla y el papel hilado. Cuando yo digo que existe, digamos,
esa línea de proyección, ¿no? Esa convergencia en el punto por la perspectiva es básicamente lo que ocurre en este ejemplo que estoy haciendo. Seguramente yo en mi caso utilizaría un tiralíneas el más delgado posible y yo dibujaría estas líneas extra que se escapan del objeto, ¿cierto? Y esas las dibujaría con línea punteada. Y dibujaría con una línea mucho más gruesa el objeto. Si ustedes se dan cuenta, esta línea con esta línea da la impresión de que van a juntarse en algún momento y ahí se genera un punto de fuga. Lo mismo aquí con esta, lo mismo aquí con esta, y etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros vemos la otra imagen, es esta con esta. Entonces, ¿por qué les digo que ustedes tienen que dibujar estas líneas, proyectarlas con línea punteada? Porque precisamente esas líneas son las que les van a ayudar para poder comprender y dibujar este elemento de la mejor manera posible. Porque existen relaciones aquí. Esta relación existe con esta relación existe con esta, y la labor de ustedes es experimentar con ello, es darse cuenta de esas líneas, ¿no? Observar el objeto que hicieron, ¿no? Y analicen, ya, mira, la cara superior de esta cara, de este objeto, observado desde aquí, me da la impresión de que esa proyección se va hacia allá, de alguna manera, etcétera, etcétera, etcétera. Sencillo. Este trabajo debe enviarse a mi correo a más tardar el próximo lunes 5 de abril. Hay tiempo para esto. A las 10:50, que es básicamente 10 minutos antes de la hora de nuestro curso. La sesión del jueves, que es la próxima, vamos a solamente monitorear su avance, solo ver cómo van, cualquier duda que tengan. Seguramente van a tener un montón de dudas con esta última parte, ¿no? Que me molesta mucho este error que tengo, es una parte 3. Ahí sí. Aquí vamos el jueves a hablar de esto. Así que aventúrense con esto, ¿no? Con la proyección plana paralela de los objetos, que es lo más relativamente sencillo que hay, para después aventurarse a comprender este elemento. Bien, ese es el encargo. La rúbrica de esto se los voy a hacer llegar, como les digo, durante el día. Estoy terminando de escribir los últimos puntos. Y eso. ¿Dudas? Está difícil. Es pega, ¿no? Está más bueno. Yo creo que está Una fácil. duda, profesor. ¿Ah? Yo tengo una duda. Vale, dispara. ¿Qué pasa si se me ocurre colocar una caja y, por ejemplo, el mismo cilindro que usted colocó, colocarlo atravesado en la caja? Cortar la Atravesado. caja. Sí, cortar la caja y ponerlo por dentro hasta que atraviesa al otro lado. Claro, se va a ver el cuerpo saliendo por los dos lados, ¿cierto? Sí. Sí, es válido. Ningún problema con que hagáis eso. Ahora, Ya, lo que pues, ocurre dentro de la caja no se va a ver. Se va a ver solamente no. lo que ocurre en los exteriores, ¿cierto? Sí, en la punta, sí. Sí. Dale con eso. Ya, profesor. Entonces, ningún problema. No sé si se dan cuenta, pero en esa proyección de perspectiva, como que ahora los cilindros van a ser más difíciles que los cubos. Sean inteligentes en esto. Si creen que pueden dibujar un cilindro desde un punto de vista de perspectiva, ejercítenlo, chiquillos, ejercítenlo. Pero básicamente este ejercicio y este encargo lo que busca es meterlos de lleno en cómo, digamos, dibujar elementos de una manera paralela y de una manera tridimensional, ¿no? Con perspectiva. Y el ejercicio de la sombra que ustedes están haciendo, hay un montón de cuestiones que ya ahí están claras y que les van a ayudar para poder comprender este trabajo. Es un trabajo que creo que se puede hacer incluso en un día. Una vez pegado el monstruo, se trata de dibujarlo en cada lado. La pismina, chiquillos, yo se los recomiendo. Para esto se los recomiendo. Dibujen primero la cuestión con la pismina y no se equivoquen. Y después aventúrense. En el elemento 3D eso es complejo, pero requiere que lo hagan básicamente, que se enfrenten a eso. Así que eso. ¿Alguna otra duda? Profesor, hay que hacer las sombras, ¿cierto? En el que es de paralelo, se lo sugiero. ¿La de perspectiva? Perdón, en el que es de perspectiva, sí, yo la haría, buscaría hacerlo. Pero sería como colorear el lado, no como hacerle como líneas pequeñitas, como he visto en los croquis que han hecho. En los croquis existe lo que se denomina achurado, ¿no? Que Sí, es básicamente eso lo dibujar una línea. Sí, yo le sugiero el achurado, más que ¿Y pintar. cómo saber cómo hacerlo? Porque yo antes había practicado, pero me quedaban feos, hacía como líneas raras y no encontraba que se veía bien. Es una buena pregunta, Voy a buscar un lápiz y un papel. Escucho. ¿Sería como algo así?
No sé si Espera un se ve en la poco. cámara. Espérame. ¿Me escuchan o no? Se No me escucha. escuchan. ¿Sí? Ah, ya, está funcionando el Sí, micrófono de los audífonos. Ya. ¿Cuál era la pregunta, Miguel? Miguel me estaba ahí hablando, ¿cierto? Sí. Dale, Sí, muestra. si se ve en la cámara, sería como algo así, ¿o no? Así como viene Sería como algo rápido así. el dibujo. Sería como algo así, exactamente. Ahora, como dibujo técnico, el tiralínea es la línea limpia que ya estuvieron viendo en el ejercicio de la sombra. No, sí, pero era eso como no. para Sí, dar así sí, como un ejemplo. exacto. A eso yo le sumaría las líneas de proyección, ¿no? Si tú dibujas este plano, ¿no? Del cubo, que a lo mejor ya lo voy a ejercitar con este teléfono aquí. Si yo lo veo así, yo sé que esta línea se proyecta para allá. Y sé que esa línea se proyecta para atrás. Y la del lado tiene otra inclinación. Y ahí es cuando empezamos a comprender esas relaciones entre cuerpos, ¿no? Que pareciera ser que son relaciones entre planos, ¿no? Se refiere a en el trabajo dibujarlas también, pues tienen que estar. Sí, ¿no? yo la haría con línea punteada lo más delgado posible. Lo que importa es el objeto, pero esta línea yo la pondría delgadita con línea punteada. Así como, ya, y esto se proyecta para allá. Y busca ese punto, esa convergencia, que quizás en su papel no se va a ver, ¿no? Porque a lo mejor el punto se da afuera del papel. Pero ustedes dibujan esas dos líneas. Con esa comprensión yo creo que ya podrían tener algo. Y con respecto al achurado y cómo dibujar la sombra. El achurado es una cuestión que van a ver más en el croquis, pero ya podrían empezar a ver y dibujar con tiralínea. El achurado es saber hacer esto. Estoy dibujándolo. Voy a bajar la cámara ahí. Ahí se llama. Ahí. Voy a dibujar por acá mejor. Ya. El achurado es básicamente dibujar una línea sobre otra. Y una línea sobre otra van generando, ¿cierto? Un tamizado, ¿no? Un No se ve. tono mayor. Espérate, ahí se ve. Ahí sí. Ahí sí. Entonces, lo que importa del achurado es que básicamente, si yo dibujo todas las líneas a una misma distancia y con un mismo grosor, me va a dar una manera de dar ese ancho, ¿no? No es lo mismo que dibujar esas mismas líneas, pero más pegadas. Si las dibujo más pegadas, me va a dar un tono más oscuro, ¿cierto? Es así de sencillo. Que, por Profe, ejemplo, pero el achurado no tiene que ser como perfecto. ¿Tiene que ser como a mano alzada o tiene que ser así? en rigor yo lo haría perfectoide. Ya. Esa es la web. No lo haría locas. Ya. Ni en el croquis, ni en los planos, el achurado es a locas. No existen las locas. Existe el perfecto, el riguroso, y existe el perfecto con algún error entre medio. Pero Es la que loca no supongo yo que al hacerlo, de más que una va a quedar más separada que la otra, pues puede que se vea existe. malito, Sí. pero en sí no está malo, pues sí. No, en rigor no. Eso yo creo que es una buena pregunta que ustedes podrían traer el jueves y que hagan ejercicio, ¿no? En un papel. Dibujen una línea en la otra y muestren cómo les Sí, pues, quedó. porque si lo hago, por ejemplo, ¿Sí? en la parte final y me queda malo, Arruináis bueno, todo. sí, pues, por eso. Sí, yo les sugiero que tomen la sombra, se lo sugiero. Porque la sombra lo que busca es hablar precisamente de la tridimensionalidad del cuerpo, ¿no? Ahora, si hay alguien que no quiere aventurarse, no lo haga. Honestamente, no lo voy a castigar. En el croquis sí que es inevitable. En la sombra, ahí se van a meter en eso. Y si quieren adelantarse y empezar a churar desde ya, háganlo. Prueben, chiquillos. Les sugiero que hagan un papel y antes del almuerzo dibujen varios achurados y vean cómo les queda. Pero recuerden, la línea tiene que ser recta. Tiene que ser... No nos sirven así, pintado así, a la loca. Nos sirve así de arriba abajo, tranquilito, metódico. Profesor, Eso. Escucho. ¿y en qué momento determinamos que el achurado tiene que ser vertical, horizontal o diagonal? Cuando tú lo digas. Eso es una libertad tuya. Yo Pero, normalmente siempre hago las profe, cuestiones verticales. Es que, pero ¿sabes qué qué? Es cierto. Si ustedes sí, investigan planos, por ejemplo, en los planos, el achurado que se aplica a los muros, ¿cierto? Que son de hormigón, los achurados son en diagonal. Y existe una norma para eso. Cuando nosotros lleguemos a dibujar planos, van a ver que los achurados del hormigón son así. Para los achurados que son de un corte, de escantillón, en el cual ustedes ven y están proyectando la tierra, ¿no? El achurado es vertical. Existe sin fin. Ahora, como nosotros estamos dibujando un cuerpo tridimensional, el achurado, yo lo haría todo vertical y jugaría con los distintos grosores de línea y jugaría con los distintos
con qué tan cerca están las líneas de ellas, ¿no? Para poder diferenciar las sombras. Hay una sombra que es más fuerte que la otra, entonces yo a esa que es menos le dibujo con una línea más delgada, con una separación mayor, y las que están como una sombra mucho más ennegrecida, le haría con una línea un poco más gruesa y un poco más cerca. Yo lo haría vertical todo. Aquí no existe una norma que les diría así como no, todos los achurados son de arriba para abajo y no se puede hacer otro. No, así no funciona. ¿Profe? Sí. Y en una sombra puede ir como por ejemplo a un lado las líneas más juntas y después se van separando. Sí. Y eso te va a dar cuenta cuando observe el cuerpo. Las sombras de repente no son siempre con el mismo tono, van aclarándose, por lo tanto sí uno podría jugar a ir separando las líneas de la sombra. Yo creo que la sombra piénsenlo al final. Primero piensen en dibujar el objeto lo más correcto posible, porque la sombra uno puede ejercitarla al lado y después se aplica ahí. Pero sí, lo que dice Paloma es correcto, Más preguntas. ¿Ninguna pregunta? ¿Queda claro? Creo que es súper al hueso. Primero, el ejercicio de sombras que tienen. Segundo, este monstruo, ¿no? Este objeto de 5 objetos, planta, 4 elevaciones, y este mismo monstruo, 5 objetos pegados, mirados desde 2 puntos de vista. Y veamos cómo se proyectan esas líneas. Con eso ya habrán ingresado a dibujar elementos tridimensionales de una manera bidimensional. Por primera vez. ¿Dudas? ¿Nada? Bacán. Profe, Escucho. no, una pregunta así súper corta. Su representación de los 5 objetos estaba visto desde abajo, ¿verdad? Era la planta de abajo la que se veía en la imagen. No, era la de arriba. Eh, Por eso les pido una pura planta. No, como ustedes van a poner este objeto en una mesa, en algo así, no quiero que dibujen la parte de abajo porque no la ven, pero sí ven la de arriba. Ustedes pueden mirar así el objeto, ¿cierto? Y pueden mirarlo de lado y de cada lado. Pero la de abajo no nos importa. Profe, Sí. tiene que ser de cierta manera como a escala. Mira qué buena pregunta. Mira qué buena pregunta. Yo creo que si el objeto no les cae en el papel, se van a ver obligados a escalarlo, ¿cierto? Buena pregunta. Yo, sí, es cierto eso. El objeto quizás les quede de un tamaño tal que incluso no les quepa en el pliego, ¿no? Yo les sugerí que compraran pliego. Hay gente que está trabajando en block. Ellos se van a enfrentar más en esto. Al dibujarlo, si esto mide, porque ustedes están con una regla, si esto mide 10, yo lo voy a dibujar en 5. Entonces, reduzco a la mitad el tamaño de cada uno de los largos. Y el cuerpo se va a dibujar a la mitad. Y eso es una escala. 50. Eso sería unos 50, exactamente. Solo vamos a hablar en la próxima clase de la escala. Ahí hay que hablar un montón de esa cuestión. Pero sí, seguramente algunos de ustedes se van a ver enfrentados que el cuerpo no les cae en el papel, ¿no? Y ahí, reduzcanlo a la mitad. Ya, profe, gracias. Gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Si Dijo les que iba a hablar surge... del formato, ¿De qué? del formato del trabajo, ¿no? Ah, sí. El formato es... No. Eso se lo voy a hablar en la rúbrica. En la rúbrica se lo voy a dejar. Pero básicamente, si ustedes hicieron el ejercicio de sombra en una hoja, ustedes me fotografían esa hoja entera y la ponen en un PowerPoint. Este ejercicio siguiente, si lo hacen en un pliego, fotografían el pliego entero y lo ponen en el PowerPoint también. Y así. Eso básicamente va a ser el formato. Ya vamos a entrar en hablar de doble cartas y eso, que básicamente va a ser en taller más tarde. Ahí vamos a hablar de esos formatos como según tamaño de papel. Ahora solamente quiero que lo dibujen en el papel que les sirva. En la rúbrica va a quedar más explícito. ¿Qué más? ¿Nada más? Ya, bacán. Cualquier duda que les surja, al correo, no tengo ningún problema.
Si es que hay alguna duda que les dé, como, se me olvidó preguntarlo, pregúntenlo. No esperen al jueves, mándenme un correo. Profesor, Escucho. es que cuando usted mostró la cuestión esta de las 5 caras del objeto, algunas líneas las tenía más gruesas que otras. Yo quiero saber por qué usted lo hizo así, como para tener una idea de cómo hacerlo yo también. ¿En esta, cierto? Sí. Mira, te aseguro que yo no le apliqué ningún ancho. Yo solamente agarré el cuerpo. Espérame, estoy compartiendo la pantalla equivocada. Espérame. A ver, ahí sí. Compartir de nuevo. La pantalla 2. Ahora sí. Sí, lo que pasa es que esto lo hice en SketchUp. Son elementos hechos en SketchUp. Y como la pantalla es tan desgraciada, es que el grosor me lo está cambiando. Ahora, en rigor, cada una de las imágenes que se ven en este objeto tienen el mismo grosor de línea. Pero sí, si yo me enfrentase a este encargo, lo que yo dibujaría sería quizá las líneas del perímetro de los objetos que están más cerca de mi vista con un grosor mayor. Y las que están más lejos las dibujaría con un grosor menor. Súper sencillo. Profe, Escucho. no, que hable mi otro compañero. Dale. Yo le quería preguntar, profe, para dibujar el cilindro lo hace como con un sombreado o algo. El programa este lo hizo sombreado. Yo, en caso de usted, lo haría cuadrado. Sí, no pediría sombra en este plano. Pediría solamente el volumen. El cilindro se ve como cuadrado por el lado, como le mostré en el ejercicio anterior. Bueno, esto es un cilindro cortito, ¿no? Pero si yo hiciese este cilindro más largo, se vería en rectángulo y arriba se vería círculo. No le aplicaría sombra aquí. Aquí quizás sí, pero muy al ejercicio de cómo se está viendo aquí mismo, en esta misma pantalla, ¿no? Aquí se ve una cara más clara que la otra, pero es que también depende de las cajas que utilizan. Pues si utilizan una caja cereales en vez de una caja blanca, no se va a ver bien la sombra. Por lo que la sombra es una cuestión que ustedes podrían interpretar. Más dudas. Profe, si por ejemplo el cuadrado, o sea, la caja más grande, tuviera como un orificio, un intercalado y un hueco, por decirlo así, se dibujaría como con líneas segmentadas, ¿no? O sea, se Le tendría hacía que un ver. hoyo al objeto, le hacía un hoyo al cubo. Sí, Yo no le haría un hoyo al cubo. Si tiene un hoyo, lo obviaría. Lo supondría como un plano entero, si es que no toca nada. Yo creo que lo que importa más es que ustedes relacionen cada uno de estos cototitos, ¿no? Con el otro cototito, básicamente. Un polígono con otro polígono. Si la caja tiene un hoyo porque es una caja de cereales, pues yo la obviaría, las trataría como un volumen simple. Para que no se compliquen más, chiquillos. Ya después se van a complicar un montón con los croquis, se lo aseguro. ¿Qué más? ¿Nada más? Bien, Profe, escucho. a esas 5 caras que están ahí hay que tirarle una línea para como unirlas o solamente se dejan las caras así. Yo digo que solo dejarla. No es necesario generar esta proyección. Seguramente a ustedes les va a ser útil proyectarlas para poder dibujarlas correctamente. Seguramente, no lo dudo. Pero si no las presentan, no me complica. Lo que importa es que la elevación esté en el lugar que corresponde. Ustedes están elevando el lado que se ve en esa planta. Bien. Si no hay ninguna duda más, cualquier duda, obviamente, insisto, háganmela. Profe, Sí, a ver, te escucho. tengo la duda con el otro, la tercera parte. No entendí muy bien esa tercera parte que hay que hacer. Ustedes van a tomar el monstruito que hicieron de los 5 polígonos, los 5 poliedros, digo, y van a verlos desde distintos puntos de vista. En ese aspecto sí se ve la perspectiva de los elementos, ¿cierto? Porque estáis experimentando el objeto que tú creaste dentro del espacio, ¿no? Y se generan esas perspectivas, se generan esos puntos de fuga. Lo que ustedes van a hacer es interpretar eso que observan dentro del papel. Hay una relación del observado al papel. Eso es complejo y eso es lo que hay que empezar a desarrollar. Cómo tú lo que estás viendo lo vas a trasladar a un papel.
Entonces, el dibujo, que son dos, ¿no? El objeto visto desde dos puntos de vista, va a tener esas perspectivas. Y esas perspectivas, ¿no? Y esos puntos de fuga los van a hacer notar con estas líneas punteadas chiquititas, ¿no? Que son las de proyección. Esta línea de esta cara de acá se va para arriba y se va para abajo, ¿cierto? Esta cara de acá, que es la que más, es la más evidente de todas, ¿no? Aquí se ve esta que se dibuja como una diagonal y esta que se dibuja con una diagonal opuesta. Y uno interpreta de que este punto, o sea, esta línea va a rematar en un punto con esta y va a generar esa conexión, ¿no? Que es la perspectiva. Eso es. Más dudas, más dudas. Profe, así como a la rápida, Ujú. sería lo de las 4 caras y una planta, 4 caras y una planta. Sí. así, que así lo hice como medio a la rápida. Sí, pues. El ejercicio de líneas paralelas son 4 elevaciones y una planta. Y son 2 vistas del objeto con perspectiva. Y a esto se suma el ejercicio de la sombra que ya tienen. Eso. Bien. Quedamos entonces con esta parte del curso. Ahora le voy a dar un minuto a la gente que quiere volver a revisar o los que no alcanzaron a revisar su ejercicio de la sombra, que lo dejen en el chat. Un minuto y volvemos al tiempo. Profe, Sí. yo se lo había mandado al correo, pero no me respondió nada. ¿El correo? Profesor, Ah, presente. déjeme abrir el correo. Lo que pasa es que yo le advertí, yo no veo correos que no dicen nada. Yo no veo correos que no dicen dudas. Eso Si mismo, veo se un lo voy correo a... que tiene la pura foto, yo Sí. me lo saco. Pero sí, po. A ver, eres Francisco, ¿cierto? Sí. Francisco. ¿Profe? Escucho. El encargo de la sombra se envía junto con este encargo que acabo de dar. Así es. Y una pregunta, ¿qué escala había dicho que era? Ninguna, no he mencionado ninguna escala. Ay. Gracias, profe. De nada. Profe, una consulta. Dígame, Si yo lo arreglé, ¿se lo puedo enviar de nuevo? por supuesto. Y si quieres verlo ahora, perfecto, veámoslo ahora, como quieras. ¿Ya? Ya, chiquillo. Les voy a dar un minuto para que pongan en el chat o envíen al correo y después vamos viendo punto por punto, o sea, caso por caso. Pero cuidado que los comentarios van a ser muy similares a la semana pasada. Las líneas tienen que ser correctas. No pueden ser líneas con manchones y líneas separadas, como Profe, cruzadas. yo lo mandé recién. Dale. Ya, voy a dar, como digo, un minuto para que lleguen los trabajos y estamos.
Ya. Bien, veo 3, 4 en el chat y habían 2 en el correo, ¿no? Me gustaría ver los que me mencionaron que estaban en el correo. ¿Quién dispara primero? No, ahí. Dejar de compartir eso. Escucho, ¿quién es? Francisco. Tú me enviaste un correo a De Guerrero. Sí, pero era la pura foto. ¿Se lo qué? Francisco, a ver, déjame buscar el correo. A ver, espérame. Ah, Francisco, tú me lo enviaste en un formato que no pude abrir, además. ¿Cómo? A ver. Está en formato HEIC, que debe ser uno de alguna cámara, pero no lo puedo abrir, bueno. Sí, la de mi teléfono. A ver, espérame, déjame ver si Photoshop logra el milagro. Acá. No puedo abrirlo. Creo que alguien lo había mandado la otra vez. No, pero en la otra clase, nada que ver. A ver. Revisa. Bueno, hasta ahí. Ya, Profe, revisa eso. Alguien más habló por ahí. ¿se ve mi trabajo en el chat? Es que lo envío por el teléfono, pero no se me ve en el computador. Me está hablando Joaquín Núñez. A ver, espérame. Joaquín Núñez. No. No, ya. No se ve. Lo voy a compartir de vuelta. Veamos el de Kevin Castillo por mientras que se resuelven esas dos cosas. Ya, los primeros comentarios que veo. Sí, la sombra se ven las líneas de proyección correctas. Hay una doble línea acá que no entiendo. Eso es por básicamente la proyección de la línea de atrás, ¿no? Esa es otra proyección, profesor, pero me salió más delgado. Pero está en el mismo lugar de la proyección anterior, ¿no? Aquí tenía una proyección y luego tenía esta línea acá. Esa sombra es un vértice. Ya, pero este vértice vendría a conectarse con este punto de acá, ¿no? Sí, pero es como que se me juntó con la línea de abajo. Yo creo que la sombra, desde ese punto de vista que tú lo ves, no debería verse ese vértice. Corrobora eso bien, porque esta línea debería ser absolutamente recta y debería caer perfectamente en este punto. Revisa eso. Eso me da cierta duda. Lo otro veo que las líneas tienen como... se ven correctas, creo que la unión que bozas con la conexión se ve correcta, sí. Hay algunas líneas que toman un ancho mayor, que eso es lo que creo que deberías revisar. Esta línea debería tener siempre el mismo ancho. Esta línea sí, también debería tener el mismo ancho siempre. Pero si tú vas a dar una línea que es más gruesa, ¿no? Propio del objeto que está tocando el papel, deberían todas las líneas tener ese mismo grosor. Esta línea se ve mucho más ancha y eso también no correspondería. Revisa esos elementos y podríais tener un trabajo, porque al menos la proyección que haces de la sombra y de las líneas faltantes, de las que interpretas tú, se ven correctas, a excepción un poco de esta que ocurre acá. Eso. Ya, profesor, y este trabajo se va a adjuntar con lo otro encargo, ¿verdad? Para la nota. Ya no estoy seguro de- Siempre me pasa esa cuestión. Ahora sí, espérenme. Es que aprieto cerrar la visualización y aprieto salir después. Ya, ahora sí. Veamos la segunda, que está en el chat. A ver. Bien, después de Kevin, tengo aquí a Paloma Valdés. Ya.
Sí, mi único comentario, veo que la proyección que haces de las líneas que en la sombra no proyectas tan correcta, pero revisaría esa valorización de línea. Entiendo que esa línea que tú interpretas la dibujas más delgada, lo cual entiendo y se ve re bien. O sea, así es como debería ser, ¿no? Las líneas de sombra tienen una valorización distinta a esta línea. Sí, mi único comentario sería revisar básicamente cómo puedo diferenciar mejor ese polígono que se dibuja en el que apoya en el papel y valorizarlo, digamos, de una manera más distinta. Pero el trabajo se ve correcto, así que súper bien, súper bien. Ningún comentario mayor que eso. Bien, Paloma. El José Valenzuela, a ver, esto se ve bueno. Se ve bien, se ve bien, se ve bien, se ve bien. Ya, imperfecciones mínimas, mínimas, pero creo que el achurado, perdón, la línea punteada establece una manera de dibujarla y la proyecta en su totalidad de las líneas que son las que interpreta. No, está correcto. No, sí está bien. Hay unas cuestiones mínimas aquí, pero que son mínimas. Pero sí, el ejercicio está. El ejercicio está. Bien. Camila Gangas. Siempre, chiquillos, preocúpense de tomarle la foto lo más correcto posible, sin sombras que se proyecten sobre el papel. No sé si están las 10 sombras, me da la impresión de que sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, están todos. Sí, creo que hay una mejora comparado con lo que estuvimos viendo en la totalidad de los casos de la semana pasada. Hay algunos puntos que podrían dibujarse mejor, pero lo que le haría bien a este ejercicio sería tomarle una buena fotografía y ver cómo, digamos, jugar con la valorización de línea. Entiendo de que la línea interpretada la dibujas con el mismo grosor que la línea que es la que la sombra proyecta. Me da la impresión de que el polígono, ¿no? El rectángulo, que es el cuerpo proyectado, o sea, que posa sobre el papel, está dibujado con una línea con una valorización distinta, así que bien. Sí, lo veo un buen trabajo también. Hay que tomarle buena foto. Pues de Camila, Ignacia López, buena foto igual es necesario. Sí, acá hay un trabajo que tiene la valorización de línea exacta e igual en todo el objeto. Eso es algo que le diría que revisase. A lo mejor podría revalorizar ciertas líneas. Aún así, creo que la conexión entre los puntos se ve mucho mejor. Estas nubes de puntos que se generan en la conexión con el rectángulo inicial se ven correctas. Así que también es un buen trabajo. Están avanzando bien, chiquillos. Bien ahí. Tómenle buenas fotos, buenas fotos. Abigail. Valorizó distinto las líneas respecto de las proyectadas que de las que la sombra es la que da. Me parece bien. Las líneas convergen en el mismo punto, las conexiones entre líneas se ven relativamente correctas, algunas imperfecciones, pero eso. Bien fotografiado, buen contraste entre línea y el fondo, buen trabajo igual. Bien, 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 bien. Están saliendo ya de la primera parte. Perdón, no vi el nombre de quién es este. Krishna González. Sí, se entiende una valorización distinta de las líneas que son las que interpreta que las líneas que son las que la sombra da. Las líneas convergen en el mismo punto, no se ven errores mayores. Hay algunos codotitos que se generan aquí como ciertos como imperfecciones, la manera de conectar un punto con otro. Acá hay una diferencia entre ancho, entre esta línea y en cómo remata, que es ejercicio, eso sí, es puro ejercicio. Aquí también, es que eso, recomendaría revisar la manera de conectar los puntos. Tiene que ser el dibujo más perfecto que hayan hecho en la vida. Así que eso, pero el ejercicio está, la valorización de línea está, así que también se ve buen trabajo. Ana Valdivia sigue peleando con la foto, dice. Lo dibujó sobre un blog. Hay que tomar la foto desde el punto de vista más ortogonal posible, ¿no? Que no tenga ninguna perspectiva el papel.
para que el dibujo se vea recto, lo más recto posible. La valorización de líneas creo que es la misma en su totalidad. Hay algunos puntos que se ven con algunos errores. Este punto está llegando más hacia el lado más que al punto mismo. Los manchones de líneas propios de la conexión de varias líneas ahí se ve correcto. Y eso, sí, también es un buen trabajo. Hay que tomarle buenas fotos y hay que ver, digamos, que este tipo de imperfecciones no ocurra nunca. Después de Ana Valdivia está Paloma Valdés, que dice que este es el de Francisco. Ya, a ver, ya. Tiene una valorización distinta al cuadrado respecto de la sombra. Eso me parece correcto. Los puntos que convergen en los puntos del cuadrado también me parecen que están llegando bien. Las líneas se ven rectas. Creo que las sombras y las proyecciones se ven correctas. Creo que no hay una valorización distinta, pero eso puede ser que me engañe la fotografía, pero sí. Pero ahora que lo pienso, parece que sí lo hay. Creo que esta línea se ve distinta a esta línea. Así que sí, me parece un buen trabajo. Las conexiones entre puntos se ven bien. Así que ningún comentario. Se ve bien. Alguien gritó por ahí, me hizo pedazo el oído. No. Cuéntame. No. Ya, eso. Sí, no, está bien este trabajo. Bueno. Sí. Constanza Sepúlveda envía el suyo, una foto que podría estar más paralela. Podría, pero se ve que el esfuerzo en ello. Sí, líneas correctas. Muchas. No, ahora hay mejoras respecto a cómo hacer estas líneas, ¿no? Y conectar unas con otras. No hay valorización en líneas, que es algo que yo le sugeriría, pero aún así se ve un trabajo que está súper bien dibujado. No creo que le sea problema poner distintas valorización. Uy, aquí hay un error, pero mínimo. Ya estamos hablando de cuestiones de lupa, ¿no? Pero sí, también buen trabajo. Bien, chiquillo. Ángela Mella. Sí, definición de línea punteada correcta en todas. Se ve uniforme. Los puntos que unen las distintas líneas se ven limpios. La conexión entre varios puntos sobre uno, que es el rectángulo inicial, también se ve limpio. También se ve un buen trabajo. Hay que tomarle buenas fotos. En la foto no puede haber ningún recorte y hay que ser súper aguja con eso. Si la foto me recorta ese pedacito, hay que tomarla de nuevo. Tiene que estar todo el elemento. Aunque falte 1 milímetro, no puede faltar ni 1 milímetro de las líneas. Eso sería que lo vigile. Y ver la manera si puede generar mayor contraste, cosa que el papel no se vea con esa rugosidad, sino que se vea más como los que estuvimos viendo antes, ¿no? El papel totalmente blanco. Que es algo propio de la textura de este papel, no lo discuto para nada, pero puede aplicársele un contraste mayor, puede. Pero aún así se ve, creo que, un trabajo correcto. Sí. Claro, ella hizo el ejercicio primero en la Pinmina y precisamente por eso es que hay que intentar quitarle la textura, porque ahí se ve la línea que borró. Entonces, está bien. Si tú usaste la herramienta que sea para poder la hacerlo. otra vez me había dicho que estaba bien, pero yo igual encontraba que los detalles de los puntitos se marcaban mucho, entonces lo volví a hacer. Y se marcan sí o sí porque son muchas líneas Ya, está bien. que llegan a los puntos. Yo creo que si le aplicáis un mayor contraste entre la línea negra y el papel blanco, esas cuestiones se van a borrar, se van a ir de ahí. Así que inténtalo. Así que bien, la Ángela bien. Vamos a ver el Cristian Aguilera. Una foto que está ahí como ortogonal, está ahí como buscándolo. A ver, veámoslo más cerca. No se ve una valorización de línea mayor entre la línea interpretada que la línea existente. La foto peca mucho. Hay que intentar configurar la cámara del teléfono que tome con los mayores píxeles posibles. Pero lo que se alcanza a ver es que se ve correcto. Creo que las líneas que convergen las múltiples líneas que convergen en un punto se ven correctamente dibujadas y las líneas que conectan, digamos, línea con línea, los puntos que se generan al conectar dos líneas esta vez se ve correcto, la interpretación de las líneas también se ve bien. Bien. Yo creo que he visto varios buenos y eso significa que ya están con la herramienta clara para poder atacar el trabajo, el encargo, las etapas que vienen. Así que es esa misma rigurosidad que aplican aquí, aplíquenla en los trabajos siguientes. Esa misma. Martina Macaya.
Ujú. Aplicó contraste. Sí. Algunos puntos con algunas imperfecciones mínimas, pero aún así creo que conecta bien los puntos, las múltiples líneas que convergen en un punto. Hay errores mínimos, pero también creo que se ve correcto. Y la valorización de líneas sería algo que le conversaría y asumo. A lo mejor la línea que interpreta la dibujaría con una línea distinta, o la línea que es del cuadrado inicial también podría ser distinta. ¿Qué piensa eso? La Martina, pero se ve buen trabajo. La Josefa, vamos a ver. Creo que falta una línea que interpreta, que este punto de aquí que llega acá, seguramente pasaría encima o muy cerca de esta, pero tiene que estar. La conexión que se ve en este punto no se ve 100% perfecta, aquí no se ve 100% perfecta, aquí sí se ve bien, aquí también creo que se ve bien. Completar las líneas que hay que interpretar que faltan, creo yo. Conté una, pero pueden haber más. A ver, no, creo que hay una. Ahí está, ahí está, ahí está. Sí, creo que le faltó una nomás. Pero tienen que estar todas, así que esa también tiene que estar. Pero sí, también se ve buen trabajo. Hay que ver la valorización de línea. Yo creo que ese es el comentario. Joaquín, mejorar la foto. Buenas sombras, se ven las líneas de buena manera. Creo que la conexión entre varias líneas en un punto no está 100% logrado. Aquí me da la impresión de que hay un error. Aquí hay una línea que tiene como cierta imperfección, ¿no? En la manera de dibujarla. Valorización de líneas le recomendaría para que empiece a adentrarse en eso, y creo que sería. Pero fuera de lo pixelada que se ve la foto, creo que se ve correcto. Así que también bien. Mejorar la foto. Ethan, veamos qué manda Ethan. Sí, bien. Falta una valorización. Acá hay un error. Esos errores no pueden existir. Valorización nomás. Pero creo que el trabajo se ve ahí, y la proyección de las líneas que la sombra no proyecta están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Creo que faltan, son proyecciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 7 proyecciones. Se ve mucho menos que el resto, ¿no? Menos tupido porque cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sombras. Y son 10, así que completarlo. Después de Ethan, la Paloma, que dice que es de Anaís Muñoz. Vamos a ver. Sí, mejorar. Aquí hay que mejorar lo que les comentaba la clase pasada. Esa conexión entre dos líneas no puede terminar con manchones, tiene que terminar limpio, chiquillos. Y aquí de cirujano, chiquillos, de cirujano. La conexión entre varias líneas en un punto también debería mejorarse. Creo que hay algunas que se ven bien, como la de arriba izquierda y la de abajo derecha, pero esta no se ve bien y esta no se ve bien. Y limpiar un poco el dibujo, ¿no? Tiene que ser lo más pulcro posible. Pero la foto creo que, bueno, a pesar de las sombras que tiene, que hay que trabajar, tomar la foto en el mejor lugar posible, con la mejor iluminación posible, y ortogonal, que creo que eso sí está logrado. Podría mejorar el dibujo, pero se ve bien. Y serían todos los que veo. Creo que no hay mayor comentarios. No sé si hay alguien que envió algo por correo. Voy a revisar al tiro por si acaso. Yo, profe, yo envié uno por correo. ¿Quién habló? ¿Quién habló? Miguel Carrillo. Miguel Carrillo. Vale, vamos a revisar. Miguel Carrillo, Miguel Carrillo, Miguel Carrillo. Espérame. Ya, aquí lo tengo. Voy a descargarlo y lo vamos a ver. Miguel Carrillo. Ahí está. Veamos, creo que el trabajo puede hacerse un poco más limpio. Bueno, la foto está un poco pixelada, pero aún así percibo de que existen errores aquí, ¿no? En estos puntos que convergen muchas líneas. Si el cuadrado tiene esa curva, ¿no? Porque se ve que como que era un cuadrado no tan perfecto, interprétalo como si rematase en un punto, y las líneas de la sombra hazlas desde ese punto, en vez de dibujarle la curva. Yo creo que eso te está afectando más que otra cosa. Sé que el cubo poliedro que agarraste tenía una forma como con alguna curva, pero tenés que mejorar. Y lo otro son la manera de conectar los puntos. Eso requiere más práctica. Valorización de líneas, te la sugeriría.
creo que la línea que interpreta, y lo que varios están haciendo, la línea que se interpreta la dibujan de una manera distinta, o con menor grosor, o con línea punteada, sería recomendable. Pero eso, creo que el máximo error es precisamente que el cubo no tiene una forma exacta, ¿no? El rectángulo inicial. Interprétalo como con una forma inicial, que remate todo en un mismo punto, para que el dibujo se vea mucho mejor. Y las líneas hay que practicarlas, ¿no? Poner la regla y dibujarla requiere como cierta como perfección, ¿no? En pasar el lápiz a un mismo ritmo, el tiralínea, para que la tinta no genere manchones y no genere que existen como lugares con más tinta que otros. Practicarlo, ¿no? Practicarlo. Pero la interpretación del ejercicio y las sombras que se ven, digamos, con las líneas que la sombra no proyecta, están, así que el trabajo está ahí avanzando. Bien ahí. Bien, eso es para el comentario de Miguel. Creo que hay más correo. Veo a Constanza, ¿o no? A ver. Sí, la Constanza Monsalve envió una fotografía. Voy a descargarla. La vamos a abrir. Uh-huh. Aquí está. Bien, sí, lo que hay que pensar siempre es tomarle la fotografía desde el punto de vista más ortogonal posible. Eso yo creo que ya lo tiene claro ella. Se ven que las líneas, eso sí, están bien dibujadas. Creo que hay algunas imperfecciones aquí, como aquí, como aquí. Sí, hay que ser súper acucioso en la manera de dibujar la línea y que remate de la mejor manera posible cuando conecta con otra línea. La conexión entre puntos, creo que aquí se ve algún error, aquí se ve correcto, y la interpretación de líneas restantes también se ve. Hay que tomarle una buena foto, ortogonal, no nos sirven fotos con perspectiva, con diagonal, necesitamos ver casi que uno puede agarrar la regla y medir un lado del cuadrado o rectángulo que está al medio, ¿no? Y que se replique en el otro lado y arriba y abajo, ¿no? Eso, mejorar las líneas básicamente. Más trabajo en mejorar cómo conecta una línea con otra. Pero eso, gracias. Después de la Constanza, tengo otro correo que es de Joaquín Núñez. Trabajo sombra. Vamos a ver, este está descargándose. Una foto de WhatsApp. Ojalá que se vea bien. Sí, hay que mejorar la foto, no pueden haber sombras. Pero creo que esto lo habíamos visto, ¿no? Parece que estaba en el chat. Me es conocido. No sé. Bueno, pero el comentario igual lo voy a dar. Creo que está muy pixelada la imagen, así que no sé si comprendo bien cómo esas líneas convergen en este punto. Aquí me da la impresión de que no converge bien. Aquí creo que esta está no llegando al mismo punto. Creo que la línea podría tener una valorización distinta y creo que aquí también en la manera de conectar ciertos puntos no está correcto. Aquí creo que hay un error. Aquí se ve bien, aquí se ve bien y aquí se ve bien. Mejorar esos detallitos, ¿no? Como dice el dicho, el diablo está en los detalles. Después de eso, Alexander, de otro correo, abriendo. Alexander. Valorizó las líneas que interpreta distintas, sí, eso es correcto. También me parece que ya vimos este ejercicio. Aquí hay como ciertos manchones, ¿no? Así son, ya es como hablar de lo mínimo. Convergen bien las líneas en el punto. Hay algunas que se le escapa un poquito, pero no es nada. Creo que es un buen trabajo también. Hay que tomarle la mejor foto posible y ojalá con un máximo contraste entre el papel, que no existan sombras sobre el papel y que la línea negra se vea lo más negra posible. Entonces, contraste. A ver, ¿quién más? Anaís, pero ya hablamos de Anaís, entiendo yo, sí. Y eso es todo. Bien. Creo que los ejercicios de la sombra ya los tienen dominados. Y cuando tienen el ejercicio dominado de la sombra, significa que ya están utilizando el tiralínea como corresponde. El ejercicio de la sombra, desde la comprensión de la proyección de un elemento tridimensional en un soporte bidimensional, acarrea también detrás, es precisamente que se enfrenten al tiralínea, que se enfrenten a la regla, y empiecen a sacarle el rollo a esta cuestión. ¿Cómo utilizo un tiralínea? Porque no es llegar y usarlo, ¿no? Como esta cuestión tiene una punta que bota tinta, uno tiene que estar muy meticuloso a la hora de hacerlo. Así que ya se han enfrentado a eso. Creo que ya están
más o menos listo para enfrentarse a lo que viene, ¿no? A la proyección paralela de este monstruo que vamos a crear, ¿cierto? Una planta 4 elevaciones y la vista, digamos, desde dos ángulos distintos. Y ahí vemos cómo ustedes interpretan la perspectiva que observan en el papel. Y eso es lo complejo. No tengo ningún comentario más que hacer. Si alguien tiene alguna duda, que la haga ahora, y si no, terminamos la sesión. Ninguna duda de mi parte, profe. Bacanísimo. Bien, cualquier duda que tengan que no les suscite ahora, mándenmela por correo. Voy a intentar responder a la brevedad. Acuérdense, yo respondo correos con dudas, no correos con nada. Así que eso, dejo de grabar. Nos vemos, creo, sí, nos vemos más tarde. Nos vemos a las 4:50, entiendo, para taller, para hablar de taller.